Saludos y bendiciones nuevamente. Vamos a la clase número 9 y última por el día de hoy. Continuamos entonces la presentación del Cordero ante el verdadero lugar santísimo. Cristología de alta crítica. Seguimos avanzando sobre el tema. El único ente autorizado por Dios para presentar el Cordero en el lugar santísimo eran los sacerdotes. Escuchen lo que viene. Levita. Esto fue una realidad en la vida de Jesús como el Cordero de Dios. Él estaba bajo la autoridad de Pilato, el cual podía mandar a crucificar. Citemos el pasaje. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Juan 19:10. Si la crucifixión hubiera sido por voluntad de Pilato, quien estuviera presentando el Cordero ante Dios sería un gentil y pagano. Por consiguiente, el sacrificio no tendría valor para Dios y se perdería el Cordero que Él había preparado desde antemano. Por esta causa Dios le puso un sueño a la mujer de Pilato, Mateo 27:19, para que éste desistiera de su autoridad y entregara a Jesús al Sanedrín, y fuera el cuerpo de ancianos los que llevaran a Jesús a la cruz, y en su ignorancia del cuerpo de ancianos, es decir, los de su clase, presentaran, oiga lo que viene, el último y verdadero Cordero ante el verdadero lugar santísimo. Es por esta causa que Pilato se lava las manos, queriendo decir: no tengo autoridad sobre este hombre. Esa es la acción. Yo declino, no tengo autoridad sobre este individuo. Es decir, lo dejo a su decisión. Entonces, la acción de Pilato lleva a que los sacerdotes entonces tomen su posición. Escuche, eran los hombres que tenían que ejecutar el sacrificio. Fue el último, escuché lo que viene, el último sacrificio que Dios recibió de manos del sacerdocio de Aarón. El último. Con esa acción, el sacerdocio de Aarón se congeló hasta que sea revivido nuevamente, después del arrebatamiento de la iglesia. Es decir, aunque ese día el velo que cubría el lugar santísimo, donde estaba el sumo sacerdote, se rasgó de arriba abajo, no hubo ese día la presentación como tal del segundo sacrificio del día, el de la tarde. Entonces ese lugar santísimo quedó descubierto, ese velo lo volvieron a coser y siguieron haciendo los sacrificios. Ahora, escuchen lo que viene. Cuando el sumo sacerdote entraba a ese lugar amarrado con el guaralillo ese que lo amarraban, con todas las campanas, con la sangre del cordero, y le echaba sobre la tapa del propiciatorio, venía el fuego de Dios y lamía la sangre. De ahí en adelante, cuando siguieron haciéndolo, ¿venía el fuego de Dios? No, me imagino que se les empichaba, se les ponía hedionda la sangre ahí. Porque ya eso había llegado a su fin. Porque ya la ira de Dios estaba calmada. No iba a seguir bajando el fuego de Dios a consumir la sangre, porque ya el que Él había preparado desde antes de la fundación del mundo ya había sido ejecutado por el Sanedrín. Pero ellos querían seguir con la manguangua. Y Dios llamó a otros. ¿A quiénes? A los 12, en este caso a los 11 que le quedaron, para que ellos fueran los que llevaran la continuidad, pero levanta un nuevo sacerdocio. ¿Cuál es el nuevo sacerdocio?
El de Cristo Jesús. Porque cuando estudiamos los sacerdocios, ¿cuántos sacerdocios hay bíblicamente hablando? 3. El de Melquisedec. Luego viene el de Aarón. El de Aarón desplaza el de Melquisedec. Luego el de Aarón se da exclusivamente para una nación, para un pueblo y todos los pueblos que se adhirieran a él. Ese sacerdocio se quiebra aquí, se congela aquí. No es que se extinguió, no. Va a resurgir nuevamente. Pero en este tiempo estamos bajo el gran sumo sacerdocio de Jesús, Cristo Jesús, que nos hizo perfectos para siempre. Y de paso, es un sacerdocio para siempre, no es temporal, como los otros dos que fueron temporales. Entonces acá podemos ver y podemos percibir la acción de esto. Entonces, Pilato dice que él no tiene autoridad, el cierto entrega la autoridad, y ahora viene la crucifixión a manos de ¿quién? Del Sanedrín. En cuanto a la estadía de su niñez, según lo que registran Mateo 2, 19 y 23 y Lucas 2, 39 y 40 y 4, 16, por favor leen los textos, los que me están oyendo y viendo, que Jesús pasó toda su vida en Nazaret, toda su crianza, su dedicación, su formación, su vida social se llevó a cabo en Nazaret, hasta el punto que, habiendo nacido en Belén de Judea, se le dio el apelativo de Nazareno. Era llamado Jesús de Nazaret por causa de que él había sido criado en Nazaret. Sin embargo, todos sabemos que Jesús a la edad de 2 años tuvo que salir huyendo. ¿A dónde? A Egipto. Y estuvo varios años en Egipto. No hay un registro como tal cuánto tiempo, pero luego regresa y estuvo en Nazaret. La vida de actividad en su niñez hasta el comienzo de su ministerio. Lucas 2:40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Pero en el verso 52 del mismo capítulo dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si observa bien los dos versículos, hay una diferencia de 12 años en los cuales Jesús cumplió con el proceso de educación que se daba a todo judío de acuerdo al cumplimiento de su edad. La responsabilidad principal que reposaba sobre los padres era entrenar a su hijo para el desarrollo de su vida como miembro de la comunidad de Israel. Cumplir con el mandato de Deuteronomio 6, 3 y 9 era tomado muy en serio y estaba incluido en las oraciones de la mañana y de la noche. A continuación voy a presentar en escala las diferentes etapas de las cuales pasó Jesús en su formación. Durante el tiempo de la niñez de Jesús, la crianza de los hijos recaía en gran parte sobre sus padres y las sinagogas. Lucas 2:51, 4:6. Durante la escuela elemental, según las tradiciones judías de su época, se le enseñaba la lengua hebrea, es decir, la de la nación como tal, y el Pentateuco, los primeros 5 libros, el estudiar los 5 libros de Moisés, y el primero que analizaban era Levítico, no era Génesis, y luego el resto de los libros. El concepto judío de cómo el hombre debía desarrollarse y entrenarse en la vida según sus costumbres era de la siguiente manera.
a los 5 años alcanzar la edad para empezar a estudiar las escrituras, empezando por la Torá, que consistía en el Pentateuco, que contenía las leyes de Dios y fueron escritos por Moisés. A los 10 años para estudiar la Mishnah, que tenía que ver con las tradiciones orales, es decir, ya no eran los libros escritos, sino la tradición oral, que se desarrollaban acerca de la ley, es decir, todos los pensamientos, valga la redundancia, de los pensadores sobre la ley, lo que hoy también algunos le llaman el Talmud de Babilonia. A los 13 años llegaban a la edad para comenzar a cumplir los mandamientos y se hacía hijo de la ley y de paso conocido como Bar Mitzvah, y es recibido en la membresía de la comunidad. Les es dada por primera vez una porción de la Torá, donde el Bar Mitzvah demostraba su habilidad como hombre entre la comunidad judía y asumía total responsabilidad de sus propias acciones en cuanto a leer y estudiar. Ya había sido capacitado desde los 5 hasta los 13. El padre del joven hacía una oración diciendo: bendito el Señor, quien me ha librado de la responsabilidad de este niño. El joven seguía la responsabilidad de su padre, pero era responsable ante Dios por sus acciones. Ahora mira esto, la ley venezolana, la LOCNA. Un niño es niño hasta los 12 años. No hay ninguna culpa que recae sobre él. El año número 13, él ya pasa a ser un adolescente. Sin embargo, no hay responsabilidad penal judicial sobre él. Pero del 14 en adelante, estamos hablando de la ley venezolana, ya un niño puede ir al retén, no a la cárcel, pero al retén de menores. ¿Sabe usted eso? Algo similar a esto, ¿verdad? Entonces me llamó la atención eso acá. Entonces, un niño es niño desde 0 hasta los 12. Ya a los 13 pasa a ser adolescente, pero de los 14 en adelante es responsable de todas sus acciones. Así que, Angelito, no creas que, bueno, a los 15 años, para estudiar el Talmud, que consistía en su cuerpo de leyes hebreas, civiles y canónicas, basadas en la Torá de Moisés. El Talmud se compone de la Mishnah y la Gemara, que es un comentario sobre dichas tradiciones legales. A los 30 años, hablando de Jesús, según la tradición de los levitas, entra en la plenitud de su servicio. Es posible que Jesús haya tomado este principio en cuenta para el inicio de su ministerio. Un levita no tenía autoridad para hablar o ejercer en público sus liturgias, sino hasta que cumpliese los 30 años. Cabe notar que, según Lucas 3:23, Jesús dio inicio a su ministerio a la edad aproximada de 30 años. Quizás lo hizo tomando en cuenta este principio levítico, porque Jesús nació y vivió bajo la ley. Por lo tanto, tenía que cumplir la ley a cabalidad. El bautismo de Jesús. El rito de inmersión, conocido como bautismo, el cual era un símbolo de purificación o de renovación, era muy conocido por las religiones antiguas y en este sentido lo hacía para el judaísmo, además de ser un símbolo de purificación o de renovación. Era un acto de
proselitismo de popularidad. El bautismo de Juan no era un simple acto religioso. Dentro de este bautismo había una propiedad que lo distinguía de los bautismos tradicionales. Habían tres factores que marcaban la diferencia o ambos bautismos. Apunta a una purificación no ritual sino moral, induciendo al hombre a tener un cambio de conducta sin proselitismo alguno y sin sectarismo. Mateo 3, 1 y 8. Tiene un valor escatológico, ya que anuncia el reino de Dios procedente del Mesías como su mayor representación. Mateo 3, 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, hablando él mismo, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo 3, 2 y 3. Aquí está Juan profetizando y hablando del mismo, o recordando lo que ya estaba dicho. Anuncia el advenimiento del Espíritu Santo en la persona del unigénito. Mateo 3, 10. La pregunta clave es si uno de los prosélitos del bautismo era inducir al hombre a tener cambio en sus aptitudes, acompañado de una confesión de pecado. ¿Qué pecado iba a confesar Jesús y de qué comportamiento negativo se iba a arrepentir? Una pregunta. Si analizamos Isaías 43, Juan el Bautista fue el instrumento que Dios utilizó como agente externo para hacer la ordenación de Jesús en forma pública y enviarlo al ministerio. Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿A quién? A nuestro Dios. El término Dios aquí se refiere a quién? A Jesús. Mateo 3:3 y Juan 1:23. Preparad el camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios, hablando de Jesús. Lo anterior se corrobora con la lectura de Juan 1:28 y 31 y el verso 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, pero es por esto vine yo a bautizar con agua, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Isaías 42, 1 y 9. Se deja ver claramente el comienzo del ministerio del Mesías, después de haber sido anunciado públicamente por Juan después de ser bautizado por Juan en el Jordán. Al ser bautizado, el factor principal del bautismo de Jesús fue la ordenación pública para el envío al ministerio. Juan capítulo 1, versos 31 y 34. El término registrado en Mateo, expresado por Jesús
así conviene que cumplamos toda justicia. Tiene que ver y es adjudicado directamente al acto de ordenación que se utilizó en público de parte de Juan, hacia Jesús. La ley de Moisés daba como mandamiento que todo sacerdote levita debería ser ordenado y consagrado al oficio sacerdotal a la edad de 30 años en adelante. Número 4.3, lavado con agua, oiga lo que viene, y siendo luego ungido con aceite. ¿Sí? Siendo ungido con aceite. ¿Eso está donde? Éxodos 29, 4 y 7 y Levítico 8, 6 y 36. Ahora, aquí vemos a Jesús siendo lavado con agua, pero ungido con el Espíritu Santo. Sobre Jesús, señoras y señores, no se derramó aceite. Y mira acá. Sobre Jesús no se derramó aceite. Factores que hay que analizar, así con cabeza fría, como dice un tipo por ahí, y con nervios de acero. Y vamos a retroceder un poquitico. ¿Quién ordenó a Juan el Bautista al ministerio? Su padre Zacarías, siendo un niñito. ¿Se derramó sobre Juan el Bautista aceite? No. ¿Quién lavó en agua a Juan el Bautista para ordenarlo al ministerio? Nadie. En este caso, Jesús está cumpliendo con el ritual de ser lavado para ser ordenado, pero sobre Juan no se dio. ¿Quién era el que preparaba el aceite de la unción del santo y podía tenerlo en un cuerno y derramarlo sobre reyes, sacerdotes y profetas? El sumo sacerdote. ¿Quién era el papá de Juan el Bautista? Zacarías, sumo sacerdote en oficio. Entonces Juan sí pudo haber sido ordenado y ungido con aceite. ¿Por qué Zacarías no lo hizo? No me vayan a echar la culpa a mí que le escondí el cuerno. Yo no estaba allá, no había nacido. No me pregunte a mí quién tiene la culpa de que Juan no hubiese sido ordenado o ungido con aceite. Su padre Zacarías lo pudo hacer. Solamente percibo algo acá. Por la edad de Juan, era un niño, no fue ungido con aceite. Y para el momento que Juan tuviera la edad, 30 años para ser ordenado, ya Zacarías estaba bajo tierra hace mucho tiempo. Entonces acá se rompe la línea sacerdotal. De un sumo sacerdote nace un profeta. No nació otro sacerdote. Se rompe el ritual del aceite. Y de ahí para acá, escúchenme, bíblicamente hablando, exegéticamente hablando, no sé si habrá otra palabra, pero escrituralmente hablando, no hay uno en la Biblia, no hay uno más en la Biblia que haya sido ordenado con aceite. Pregunto yo ahora, ¿qué hacen nuestros líderes? ¿Qué hacen nuestros pastores? ¿Qué hacen nuestros evangelistas? ¿Qué hacen nuestros profetas y nuestros apóstoles a esta altura de la vida, derramando aceite sobre ciudades, si eso nunca se hizo en la Biblia? O derramando aceite sobre la membresía de la iglesia, si eso no es bíblico, no es escritural, en el sumo sacerdocio de Jesús. Eso se hizo en el sacerdocio de Aarón, y ese sacerdocio está congelado. Para preparar ese aceite, primero tenía que ser aceite batel, no, de oliva, con ciertas especies aromáticas. Pero para prepararlo lo hacía el sumo sacerdote en oficio, no era cualquiera de los demás. Pregunto yo, ¿de dónde tienes tú la orden, pastor, ministro que me está viendo? ¿De qué tribu eres tú? Para ser sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví.
Y la mayoría de nosotros seremos de la tribu de los Gallones, de los Yanomami, de los Yarulos y de cuantos más de aquí de la zona. Pero no somos sumo sacerdote en oficio. El sacerdocio bajo el cual se hicieron esos rituales que sí son bíblicos es el sacerdocio de Aarón. Pero el sacerdocio que está predominando y el sacerdocio en el cual está la iglesia no es el sacerdocio de Aarón ni el de Melquisedec, es el de Cristo Jesús. Amén. Y dentro del sacerdocio de Cristo Jesús, nadie ha sido ordenado con aceite para seguir ordenando con aceite. En Juan se rompió, en Cristo no se hizo. Cristo sobre los discípulos no lo hizo. Y el otro ordenamiento que aparece ya en el Nuevo Testamento es el ordenamiento de Pablo por Ananías. Tampoco lo hizo. Mi pregunta es, ¿qué haces tú ordenando y usando el Antiguo Testamento que no tiene nada que ver con la iglesia y derramando aceite sobre gente? Ahora, supongamos que el aceite sea un tipo de el Espíritu Santo, un antetipo del Espíritu Santo que nunca lo ha sido. Supongamos que sí lo sea, que sí lo hubiese sido. El Espíritu Santo no vino en Hechos capítulo 2 y se quedó con nosotros y ya está con nosotros el Espíritu Santo. Amén. Amén. No sé si esto le habla a alguien, algo por ahí, pero ok, sigamos acá. Creo que este era el pensamiento de Jesús, que el momento era propicio para cumplir con dicho mandamiento. Su edad era de 30 años aproximadamente. Lucas 3:23. Estaba el agua como elemento principal para luego ser ungido por Dios con el Espíritu Santo. Como está en Hechos 10:38. Más nada. ¿Quién ungió? Dios. ¿A quién ungió? A Jesús. ¿Con qué lo ungió? Con Espíritu Santo. Isaías 61. También. Ahora, considero que todo esto se hizo por acto de conciencia, ya que Jesús no estaba sujeto a dicha ordenanza porque él no era de la tribu de Leví, él era de la tribu de Judá. La expiación o la expresión que cumplamos toda justicia encierra en sí un compromiso recíproco, tanto en Juan como el bautizador y en Jesús como el bautizado. Si leemos Juan 1, 31 y 33, podemos notar que el acto de bautismo de parte de Juan era producto de un mandamiento y comisión que recibió de parte de Dios. El pasaje dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar. ¿Quién envió a Juan a bautizar? El Dios que los llamó. Con agua. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es indiscutible que si Juan el Bautista recibió mandamiento de Dios para bautizar a Jesús, es lógico que Jesús recibiera mandamiento de Dios para someterse al bautismo, ya que detrás de todo esto había un propósito principal, que era declarar y divulgar el ministerio de Jesús en público. Todo esto se dio por la obediencia de ambos, cumpliendo así el mandamiento de Dios y estableciendo justicia. Mateo 21, 25 y 26. Esta es la causa por la cual los principales sacerdotes y los ancianos no dieron
respuesta a la pregunta que le hiciera Jesús concerniente al bautismo de Juan en cuanto a su procedencia, si era de los hombres o de Dios. Si ellos decían de los hombres, los apedraba el pueblo porque tenían a Juan como profeta, y si decían que era de Dios, entonces desecharon su autoridad y no se sometieron al bautismo. La verdad del caso es que la verdad del caso es que en un supuesto que ellos hubieran contestado que el bautismo de Juan viene de Dios, ellos en su respuesta le estaban dando respuesta a su misma pregunta, ya que el elemento externo que Dios utilizó para enviar a Jesús, al ministerio, fue a Juan. Y si el bautismo que ejecutaba Juan es del cielo, entonces es con la autoridad de Dios que Jesús llevaba a cabo su enseñanza. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creéis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús y dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ellos lo tenían claro, ellos lo sabían, pero no quisieron asumirlo. Mateo 21, 23 al 27. Entonces podemos ver acá esta acción clara de Jesús, la cual ellos no quisieron asumir, ellos no quisieron recibirla, ellos no quisieron someterse a esta verdad que estaba acá establecida en la palabra, lo que tenían al frente, que ellos no querían asumirlo. Amén. Vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Nos vemos en nuestra próxima clase.